Muy buenos días, estimados seguidores, oyentes, lectores y demás. Facundo te saluda en nombre del equipo de NutriNews y aprovecho para darte la bienvenida a otro contenido técnico para nuestro medio. Las commodities agrícolas constituyen la base de los alimentos que utilizamos a lo largo y a lo ancho de toda la actividad ganadera. Y si bien, por definición, una commodity implica cierta homogeneidad en las características del producto en cuestión, existen ciertos factores que pueden modificar los parámetros de interés nutricional o productivo. Hoy estaremos aprendiendo sobre cómo los fenómenos climatológicos extremos, que sabemos son cada vez más frecuentes, pueden adulterar las características nutricionales del cultivo de la soja. Para ello estamos en contacto con el doctor Bernardo Iglesias, quien es nuestro director técnico de Agricultura para NutriNews Latam, y además autor de un artículo sobre este tema que fue publicado justamente en la primera edición de El Corriente Año en la revista NutriNews Latam. Bienvenido, Bernardo. Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenos días, buenas tardes, depende cómo lo estemos mirando. Sí. Eh, es un placer estar acá presentando o mostrando un poquito de lo que venimos trabajando en INTA, en lo que es, como vos decías, estos commodities que tanto usamos hoy a lo largo y a lo ancho del mundo. La soja y el maíz son los principales commodities utilizados en la nutrición de aves y otros animales. Pero bueno, en lo que respecta a mi expertise, nos abocamos esta vuelta para analizar todo lo que tiene que ver con cómo se puede ver afectada o cómo se ve afectada la calidad nutricional de soja, básicamente en condiciones climáticas extremas, como puede ser ante las sequías o ante las inundaciones. Sí, Básicamente, como decías, disculpa que te interrumpa, por es, favor. eh, es un gran problema que cada vez se presenta más asiduamente, estado de las inundaciones, y no afecta a un solo sector o alguna región en particular, sino que es en todas las zonas productivas de, de soja, donde hay años donde nos toca sequía y años donde nos tocan inundaciones. Entonces, bueno. En función de eso se empezó a indagar un poquito el tema, más que nada por demanda de los consumidores de soja, básicamente. Por conocer la variabilidad, básicamente, ¿no? Claro, exactamente. O sea, hoy está muy comúnmente usado el tema del NIRS y la caracterización. El tema es Sí. que estas hojas muy a menudo entran como outlier, o sea, se van de rango, entonces no es fácil analizarlas a través del NIRS. Entonces tenemos que volver a la metodología tradicional, que es la química húmeda, y caracterizarlas de esta manera. Ustedes lo que hicieron, Bernardo, porque eres coautor del artículo, ¿en verdad? Con dos Exacto, compañeras, es comparar los granos, digamos, sanos con aquellos dañados y aquellos verdes. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? exactamente. ¿Cómo? Estás en lo correcto. Empecemos por definir grano verde y grano dañado, ¿no? Así despejamos dudas. Está. Mira, básicamente hay varias categorías desde el punto de vista comercial de cómo se rankean los granos. Sí. Entre algunas de las particularidades que aparece está la categoría de grano dañado y la categoría de grano verde. Grano dañado es cuando el grano presenta, o el pedazo de grano de soja presenta alguna alteración, ya sea en el color, en la forma o en la textura. Entonces, esos ya son considerados granos dañados. Y en el caso de grano verde es cuando hay una pigmentación verdosa que es justamente clorofila. Básicamente, ¿cómo se dan estas dos situaciones? El grano dañado aparece en las épocas de inundación, dado que el grano, ¿cómo le explico? El grano
se demora la gente en cosecharlo porque no pueden acceder con las cosechadoras al campo, entonces el grano comienza a brotarse. De esa forma entra o está mucho tiempo en la vaina y se brota, que es una de las posibilidades, o bien se mancha. En ambas situaciones, desde el punto de vista comercial, es castigado. Y en el caso del grano verde, ocurre ante las sequías. Básicamente, cuando hay sequías durante el momento del llenado del grano, el grano eh, muere prematuramente, o la planta muere prematuramente, y Sí, no produce las enzimas que degradan la clorofila. Entonces va a quedar un grano seco, pequeño también, y que va a quedar de color verde. Esto es porque el grano, o sea, en el momento final de la maduración del grano, mientras la planta estaba viva, tenía que producir estas enzimas que degradaran la clorofila, cuestión que no se realizó, no se hizo. Entonces, por eso encuentran o se encuentran granos verdes en la cosecha o que normalmente se habla de un 5 o 7%. Ahora hemos encontrado eso en partidas de hasta condiciones, un eso en 70%. condiciones normales, el 5 o 7%. Claro, Sí, en condiciones normales un 5% es aceptable. sí, Después ya, dependiendo de las reglamentaciones de cada país, a partir del 5% se puede empezar a castigar o a mostrar, a presentar alguna merma en los estándares de comercialización. bien, Eh, en estos años que hubo gran cantidad de granos verdes, por lo menos en la Argentina, lo que hubo que hacer hubo que flexibilizar claro. ese castigo. Sí, sí, eh, Porque era imposible, no se aceptaba sino ningún embarque. Entonces hubo que flexibilizar el porcentaje de grano verde y de esa forma aparecieron gran cantidad de granos verdes y empezaron a ver quejas. Entonces, desde el punto de vista nutricional, ¿en qué afecta el grano verde? El grano claro, verde tiene que ver mucho con el aceite, dado que cuando se extrae el aceite del grano de soja ese tinte verdoso se transfiere al aceite. Entonces va a quedar un aceite que con ese tinte que no es comercial. Entonces, en el proceso de refinado del aceite de soja, precisa un paso más para extraerle esta clorofila. Por eso es que se castiga el grano verde. Ahora bien, no teníamos datos de qué pasaba con el poroto si nosotros se lo dábamos a los animales, y ahí es donde surge parte de nuestro trabajo con esto. claro. Ustedes hicieron la comparativa entre estos grupos, perdón, entre estos grupos de soja sana, brotada y verde o dañada, comparando el grano íntegramente y además el expeller, ¿es así? Claro, en la primera situación, que fue en el caso de grano brotado, dañado, en ese caso sí analizamos partidas que llegaron a nuestra experimental para analizarse, Sí, que eran granos de soja desactivados y también speller de soja. sí, Cuando vos lo ves al speller de soja y el grano de soja brotado, tiene un color oscuro. Ese color oscuro del grano se transfiere al speller. Entonces, a diferencia del speller que uno lo ve, que es un color crema clarito cuando no está quemado, sino toma sí, un color parduzco, en el caso del speller de soja proveniente de soja dañada, es un color bien oscuro. Oscuro no de pardo, sino oscuro tirando a negruzco. Entonces, ese color es característico o llamativo, por lo cual generalmente hay rechazo por parte de los consumidores. bien. Ahora bien, ¿Qué, nosotros lo analizamos a eso. sí. Sí, ¿Qué diferencias encontraron nutricionales con los granos sanos y con el expeller de granos sanos? claro, ahí viene Y la cuestión. encontraron las mismas? Ahí es ¿Encontraron las donde mismas con los empezamos granos a íntegros versus el analizar. expeller? Claro, empezamos a analizar. Eh, Cuando vos ves el grano desactivado con el grano dañado, a medida que aumenta el nivel de grano dañado, aumentaba el nivel de aceite. Con lo Bien, cual
se espera que aumente el valor de energía La energía. metabolizable. Ujú. Exacto. Y en el caso del expeller, que le extrajeron el aceite, se encontró que mejoraba la digestibilidad o la metabolicidad de este aceite. Entonces ahí es donde encontramos que eh, ya sea en el grano entero, o sea, el full fat que le llaman en las granjas, Sí. como en el expeller, mejoraba la energía metabolizable. También mejoraba el contenido de proteína. Cuando analizamos eso, nos llamó la atención y dijimos, apa, es un tema interesante porque, ¿Y cómo se claro, explica, no? eh, la explicación es sencilla, el grano movilizó parte de sus azúcares, entonces se concentran las proteínas, entonces en el momento del brotado. Entonces, Sí. al concentrarse las proteínas, obviamente sube. Ahora bien, eso estaría genial si subieran todos los aminoácidos y sobre todo los key aminoácidos. Los key aminoácidos son los 5 aminoácidos principales que son la metionina, lisina, triptófano, treonina y valina. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al analizar la proteína, veíamos que subía la proteína total o proteína cruda, pero cuando analizábamos los aminoácidos, en este caso los analizamos por NIRS, valga la aclaración, los aminoácidos no subieron en el mismo nivel que subió la proteína. La proteína se incrementó casi un 12%, un 11% aproximadamente, y los aminoácidos, algunos subieron un 6, otros un 5, y algunos directamente no presentaron modificación respecto del speller, o sea, del speller sano. Entonces, ojo con eso, a tenerlo presente, o sea, no embalarse, como decimos acá en Argentina, no Sí. entusiasmarse y querer subir los aminoácidos de nuestra soja brotada, porque ahí estaríamos metiendo un ruido o generando un problema, dado Además de esta que realmente precaución, no tiene. Además de esta precaución, Bernardo, ¿qué ajustes habría que tener en cuenta digamos, holísticamente a la hora de formular con granos que estén brotados? Bueno, eso me adelanto un poquito. Básicamente, cuando tenemos granos brotados, eh, podemos ajustar en los valores de energía, sí se pueden ajustar, los valores de proteína los podemos ajustar, pero no toquemos los aminoácidos. Eh, Salvo que los analicemos y estemos seguros que subieron los aminoácidos. Por otra parte, que no les comenté hasta ahora, como el grano estuvo en una condición húmeda, dado la inundación, es probable que desarrollen hongos. Entonces, junto con esto, vienen las micotoxinas. Ahora Sí. bien, ¿qué pasó con estos casos? En los casos de estas hojas brotadas, sobre todas las hojas que analizamos, que eran varias, eran como, bueno, 5 o 6 partidas que se analizaron las micotoxinas, se analizaron por un sistema de, de masa a masa, donde se evalúan no los 6 micotoxinas principales, sino arriba de 30 o 37 micotoxinas, y encontramos que los niveles de micotoxinas se encontraban. Primero sí aclarar que se encontraron niveles de micotoxinas. Pero no a niveles alarmantes. O sea, dieron positivo a micotoxinas, pero no a niveles alarmantes. O sea, no estaban por encima de los mínimos o los máximos tolerados, vamos a aclarar. No estaban por encima de los máximos tolerados por las aves. Es decir, no Pero, había una ojo, verdadera diferencia con las hojas sanas. O sea, estamos claro, frente a los en dos las casos, hojas frente a una recomendación de no tratar, sería, entre comillas, ¿no? claro, acá lo que abriría la ventana o la puerta para el uso de algún secuestrante de micotoxina. ¿Por qué? ¿Cuál fue la explicación a la cual llegamos o la conclusión a la cual llegábamos Sí. que no hubo micotoxina? Normalmente los hongos producen micotoxinas cuando se estresan, no cuando se desarrollan. Como estos granos fueron cosechados en condiciones de humedad y alta temperatura y no entraron en momentos de frío, que serían los productores de estrés en el hongo, los Sí. hongos ni se enteraron de que había problemas, o sea, de que
en ningún momento se estresaron. Y después de cosechados se secaron esos granos y no hubo desarrollo de micotoxina. Por eso es que atribuimos que los niveles de micotoxina fueron bajos. Ahora bien, es que no hay una sola micotoxina, sino que hay varias. Entonces hay interacciones de micotoxinas. Con lo cual, ahí, como les decía recién, abre la puerta al uso de secuestrantes de micotoxina. ¿Es recomendable? Y ante la duda yo lo usaría. En estos Bien. casos, donde hay combinación de micotoxinas, Y sino que no hay sinergia. una Sí, sola ni sí. dos, sino que hay 5 o 6 micotoxinas conviviendo, ahí valdría la pena pensar en un secuestrante de micotoxina eh, y ver qué tipo de micotoxinas. Estaría interesante qué tipo de micotoxinas hay, porque no todos los secuestrantes de micotoxinas actúan sobre todas las micotoxinas. ¿Tá? Hay algunos que son más polares, que secuestran micotoxinas más polares y te secuestran fácilmente las AFLA, mientras que las apolares no te las secuestran. Entonces, habría que ver de usar algún secuestrante de micotoxinas de estos de última generación que tienen aparte enzimas y pared de levaduras que ayudan a neutralizar o a destruir micotoxinas, aparte de absorberlas como hacen frecuentemente las tierras, ¿tá? Como la bentonita. Muy claro, Bernardo. Pasemos al otro caso ahora. Vayamos de la inundación a la sequía. ¿Qué A la encontraron sec- nutricionalmente? Diferencias, digamos, en los análisis de química húmeda que hicieron con los granos sanos versus aquellos que todavía con concentraciones de clorofila, los granos aún verdes. claro, acá lo que ocurrió es un corte abrupto del desarrollo del grano, o sea, de la maduración del grano. Con lo cual, en algunos casos no llegaba a llenarse, en otros se llenó, pero no llegó a actuar las enzimas estas que te comentaba anteriormente que degradaban la clorofila. Entonces vamos a encontrar granos con diferente grado de llenado, por lo cual vamos a encontrar granos más grandes, granos más chicos. Y esto, como les decía anteriormente, también hay menor cantidad de azúcares, con lo cual esperamos que ese grano rinda menos, esperábamos que rindiera menos en cuanto a energía. Pero cuando Sí. lo analizamos con los gallos, hicimos la determinación de energía metabolizable, encontramos que estos granos no cayó, o sea, no cayó el nivel de la concentración de energía. La cantidad de energía en kilocalorías por kilogramo de muestra fue exactamente igual. Lo que se vio es que hubo una tendencia a aumentar la utilización de la energía en estos casos de grano verde. Entonces, eh, acá se abre una ventana a una nueva exploración de usar materiales de este tipo, de, Inmaduros, digamos. claro, inmaduro, con algunos problemas desde el Sí. punto de vista de calidad comercial, que se pueden utilizar, se podrían utilizar en nutrición animal sin mayores inconvenientes, pero con algunos resguardos, como puede ser, en el caso de las hojas brotadas, poner algún secuestrante y no darlo en las categorías más Sensibles. más sensibles, como puede ser el pollito bebé o en alguna reproductora. Y Sí. en el caso de soja verde, tranquilamente lo podríamos usar sin problema, con la ventaja de que lo estamos pagando mucho más barato, porque obviamente en el mercado esos granos valen más barato. Entonces, ahí tenemos una posibilidad de uso de este tipo de material. Y en cuanto a las micotoxinas en este último grupo, ¿se llevaron alguna sorpresa? No, no la ¿O no, analizamos, no llegamos no a analizaron? Ah, analizarla, vale, no, vale, perdón. no Era llegamos a para. Bien. analizarla en este último grupo, no se analizaron micotoxinas. Bueno, no se Eh, esperarían sorpresas, ¿no? claro, no Bien, esperábamos sorpresas bien. por el hecho de que se dio en condiciones de sequía y ahí no Sí, habría desarrollo de hongos. sí, Entonces sí. no era un problema que nos llamó la atención. Sí que en la soja brotada, donde sí encontramos presencia de hongos. Muy claro, Bernardo. ¿Tienen
dentro de sus planes avanzar sobre este tema tal vez en algún otro grano o algún otro proyecto de investigación relacionado al tema? Por Mira, curiosidad. estamos trabajando con un problema que se presentó justamente el año pasado en la campaña 22, 23-24. Ahora en la campaña 24-25 viene un poquito más tranquilo el tema de chicharrita La chicharrita del maíz. Mm. en el maíz, exacto. El Dalbulus maidis, el nombre científico de la chicharrita, que transmite una serie de patógenos, no es uno solo, sino que son varios, entre ellos algunos virus y que generan el achaparramiento del maíz. Y bueno, Sí. eso también estamos trabajando sobre esa caracterización de maíces afectados por la chicharrita. Bueno, te vamos a estar llamando entonces, Bernardo. Para la próxima, Cuando tengas algo de este tema. vamos a publicarle algo nuevo. Bernardo, muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, Facundo, y bueno, hasta la próxima y los invito a leer el artículo que está más detallado de lo que yo les pude haber comentado hoy verbalmente. Así que bueno, los invito a leer el artículo y cualquier duda, bueno, se pueden poner en contacto con Sí, nosotros acá. realmente el contenido es de enorme interés, considerando que estamos hablando de la principal fuente de proteína utilizada en nutrición animal, sobre todo en monogástricos. Exacto, exacto, así es, así es. Les dejo el Así que título, bueno, es Efecto de las sequías y las inundaciones sobre el valor nutricional de la soja, implicancias en la alimentación animal, y pueden leerlo en nutrinews.com en la sección Latinoamérica. Leonardo, hasta la próxima entonces. Muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Sin duda es un contenido de enorme utilidad, sobre todo si tenemos en cuenta que estos fenómenos climáticos extremos se presentan cada vez con mayor frecuencia. Hasta aquí con el contenido de hoy. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, NutriNews en español, para no perderse próximas entregas. Hasta la próxima.